Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Cómo se escucha? ¿Escucha bien? ¿Se ve la presentación? Bien, va, va, va. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, José, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Te habla tu maestro de esta materia, licenciado Rubén Mulgado. Muy bien, muchas gracias, maestro. Aquí atento a sus conocimientos, a la orden. Gracias, José. Voy a dar unos minutitos más para ver si de pura casualidad se conectan algún otro compañero. Desconozco cuántos sean en la materia, pero de igual manera doy unos minutitos para a ver si de pura casualidad llega alguien más. ¿Va? Muy bien, maestro. Gracias. Perfecto. Bien, pues voy a ir dando algunos puntos iniciales. Me presento, pues mi nombre es Rubén Mulgado. Vamos a estar viendo la materia el día de hoy, José, de la argumentación y la persuasión en el juicio oral. Tengo entendido, es la maestría en juicios orales, ¿verdad? Es correcto, maestro. Perfecto. En lo que se está haciendo el tiempo, José, a ver, platícame, ¿a qué te dedicas? Yo ahorita estoy de escolta de lo que viene siendo el comisario de Seguridad Pública de Zapopan. Ok, Eh, ya tengo 16 años en la carrera policial. Ya hace bastante tiempo que estudié yo la carrera de Derecho, todavía con el viejo sistema. ok, ok, ok. ¿Verdad? Entonces, pues el fin de estudiar esta maestría es actualizarme y pues ponerme bien al corriente de cómo están suscitando ya las situaciones ahorita en el juicio oral, pues Bien, ¿cómo prefieres que te llame José, José o Jesús? es irrelevante como usted guste, José. Perfecto, creo que voy a optar por Jesús para que sea un poquito más fácil de recordar. Bien, Está bien. eh, Jesús, mira, entonces me comentas ya hace tiempo que se estudió la licenciatura, creo que al final de cuentas no importa cuánto tiempo hayas durado sin tener algún tipo de actualización o algo, sino simplemente que se comience con estas ganas de volver a quererse actualizar y sobre todo continuar los estudios y ahora con algo más importante que es la maestría. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esta materia, vamos a estar viendo puntos primordiales, principales de la persuasión y aparte de la argumentación, que son dos puntos importantes en este nuevo sistema penal acusatorio que estamos teniendo en México. Bien, entonces mira, pues vamos a ir iniciando, ya son 7:08. Te voy a ir platicando acerca del temario, de cuáles son los puntos que vamos a estar viendo. Esta materia, como la mayoría de todas, Jesús, consta de 3 unidades en las cuales se ven los siguientes temas. En esta sesión, la materia dura 3 clases. Esta es la primera, la siguiente semana las dos, y dentro de 15 días la tercera. En cada una de ellas vamos a estar desarrollando las unidades, que si bien son concisas, vamos a estar hablando al respecto del conocimiento que tenemos acerca de esta cuestión y si existe alguna duda, con gusto la podemos platicar. El día de hoy vamos a estar viendo la unidad número 1, Jesús, en la cual se trata de los fundamentos de la argumentación y la persuasión. La teoría de la argumentación y la persuasión como primer subtema, los elementos clave de la argumentación efectiva, la lógica, la emoción y la credibilidad como el segundo punto, y el último sería el análisis de la audiencia y adaptación del discurso. Posteriormente, vamos a estar viendo la siguiente semana la unidad número 2, que es las técnicas de argumentación y la persuasión en el juicio oral, ¿va? Puntos primordiales y que tenemos que, si bien no va a existir compañeros o colegas que sean más aptos o que tengan más desarrollada esta habilidad, consta de poderlos tener en nuestro sistema, en nuestra cabeza y poderlos utilizar, saber cuáles son estos puntos primordiales en los cuales podemos utilizarlos y posteriormente, cuando llegue la hora de presentarnos, ya sea como ministerios públicos o defensores públicos en en algún juicio,
poderlos recordar. En la segunda unidad vamos a estar viendo estas técnicas de argumentación y la persuasión. Uno de ellos es el uso del lenguaje y la retórica en la argumentación, las técnicas de persuasión y sobre todo, por último, la construcción de argumentos sólidos y la refutación de argumentos contrarios. Y en la unidad número 3 vamos a estar viendo la aplicación de la argumentación y la persuasión en el juicio oral. El análisis de los casos de las aplicaciones de las técnicas de argumentación, la práctica de la argumentación y la persuasión en simulaciones de juicios orales y por último la evaluación y mejora de la argumentación y persuasión en el juicio oral. Si bien todos estos temas van a estar muy repetitivos de qué es la persuasión y la argumentación, vamos a ver cuál es el motivo y cuál es la trascendencia como tal, el poderlas aplicar en un juicio, en una sesión o en cualquier lugar, incluso en nuestra vida diaria. Estos son materiales que nos pueden apoyar para tener una mejor comunicación y sobre todo poder optar estas herramientas que nuestra licenciatura o nuestra profesión nos otorga, pero sobre todo para irlas aplicando poco a poco en el día a día. ¿Hay alguna duda, Jesús, con estos temas? No, maestro, a la escucha. Perfecto. Vamos a estar entonces viendo los temas que conforman esta unidad, Jesús. Vamos a ver cuánto nos toca de tiempo. Creo que se tienen las sesiones de 2 horas, pero lo más seguro es vamos a estar terminando un poquito o algo antes para poder irnos a descansar. Bien. Bien. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta sesión en la cual vamos a estar viendo los fundamentos de la argumentación y la persuasión? Pues es principalmente que ustedes como estudiantes se comprendan los elementos teóricos y estratégicos de la argumentación y la persuasión y se pueden identificar su aplicación en la práctica del juicio oral acusatorio. El encuadre es muy sencillo, pues si bien conozco y me dieron el contexto de que la mayoría son elementos de la policía o de seguridad, aun cuando lo puse como uno de los puntos, la asistencia, estoy seguro que más de alguno no va a poder acompañarnos en todas las sesiones, entonces solamente con las tareas vamos a estar evaluándonos. Cada semana vamos a estar dejando una tarea que en el total van a ser las 3 que van a constar de la calificación de esta materia y posteriormente vamos a poder realizar la evaluación. Bien, entonces vamos a estar comenzando de una vez, Jesús, con los temas. Y quisiera primero escucharte de si tienes o conocimiento, has escuchado o qué sabes de la argumentación y la persuasión. Pues así, algo no muy concreto, pues son las persuasiones, es como demostrar afirmaciones o razones lógicas, pienso yo, en la lógica, racionamiento, no sé, en los hechos, evidencias, no sé, algo así entiendo yo. Correcto. Entonces, lo tenemos medianamente identificado, Jesús. ¿Lo has usado en alguna ocasión, ya sea en tu trabajo o en la vida diaria? Ahorita prácticamente no, ahorita mi función es prácticamente muy básica, la escoltada, Sí. y anteriormente pues yo me dedicaba a la detección de vehículos con reporte o remarcados, pues. Ok, ok, ok. Entonces, no se daba mucho, pues, la situación ahora sí que en las declaraciones o en una situación de juicio, pues la verdad nunca me ha tocado presentarme a un juicio como tal. Perfecto. Nuestro trabajo ahorita, pues prácticamente es la custodia y anteriormente era la puesta a disposición de un vehículo nada más y normalmente esos están sin abordar. Ok, perfecto. No, creo que es una realidad en muchos compañeros, muchos colegas, Jesús, que si bien se tienen como temas que estudiamos en la licenciatura o ahora que estamos en la maestría, muchas veces la experiencia profesional no nos ayuda en ese aspecto, pero eso no implica que no podamos estudiarlo, que no podamos comprenderlo y sobre todo aplicarlo en el día a día, no solamente en la profesión, sino en todas las situaciones que lleguemos a vivir. Y vamos a ver primeramente cuáles son estos dos elementos, la persuasión y la argumentación. Son puntos de la comunicación activa de todos nosotros como personas. Y primeramente vamos a dar esta pequeña introducción. Te agradezco mucho la participación. Comenzamos con los temas y primeramente vamos identificando cuál es la definición. ¿Qué es la argumentación y qué es persuadir?
En esencia, argumentar es presentar razones para apoyar una idea o un punto de vista, mientras que persuadir es usar esas razones, a menudo incluyendo elementos emocionales, para influir en la opinión o acción de otra persona. Argumentar, bien lo dice la teoría, Jesús, es presentar argumentos, dar razones, utilizar diferentes tipos de vivencias o sucesos que hayan ocurrido, que nosotros notemos o hayamos vivido, para poder apoyar una idea. Si de repente queremos argumentar que está lloviendo, pues podemos tomar como elementos el piso mojado, las gotas caer, que ayudan a esta argumentación. Poder utilizar estas ideas para poder llegar, perdón, utilizar estas razones para apoyar una idea. Persuadir ayuda con este mismo principio, pero siendo un poquito más sentimentales, poder llegar a esta cuestión de poder convencer siempre y cuando. Argumentar, presentar métodos lógicos, persuadir, presentar estos métodos lógicos, pero abordando por medio de la emoción. Esto es lo que nos menciona la teoría. Argumentar implica ofrecer un conjunto de razones o pruebas con el objetivo de demostrar la validez de una afirmación o una idea. Es un proceso lógico que busca la adición a una tesis mediante la presentación de argumentos sólidos y evidencia. Pero por otro lado, persuadir busca convencer a alguien de adoptar una postura o realizar una acción específica. Implica no solo presentar argumentos lógicos, sino también apelar las emociones y las motivaciones del receptor para lograr un cambio deseado. La persuasión puede incluir elementos como la manipulación personal, la creación de confianza y el uso de ejemplos convincentes. Vemos cómo ambos son conceptos parecidos, son conceptos que se complementan, pero uno va más enfocado a buscar la lógica, a buscar un aspecto que nos ayude a asentar nuestra idea. Y por otro lado es, si bien no podemos, no contamos con los elementos necesarios, el llegar con esta vertiente de ser más emocionales o puntos de poder o convencer a la persona que le estemos diciendo este dicho, son los elementos que diferencian estos dos conceptos. Dime ahora, Jesús, la, ¿ya lo has identificado en alguna otra práctica, ya sea en profesional o en la vida personal, que hayas realizado alguno de estos dos elementos? Pues sí, se pudiera decir que en cuestión de argumentación, en cuestión ya lo que viene siendo la práctica, pudiera ser demostrar, por ejemplo, en un vehículo, el vehículo y pues la persuasión, pues demostrarle con ahora sí que con los hechos, pues de el por qué es cómo lo detecta uno, pues el argumento lo tenemos y la persuasión también, explicarle a la persona cómo es que se detectan ese tipo de anomalías o en cualquier otro delito es la misma. Exactamente. En manera profesional lo podemos ver más técnico, pero son cuestiones que incluso en la vida diaria lo realizamos y buscamos cómo llegar a tener un beneficio propio. Al final de cuentas vas a argumentar y vas a persuadir a una razón para poder obtener o no ser víctima de alguna situación que nos llegue a desfavorecer. Un ejemplo práctico de la persuasión es cuando nos detienen los elementos de vialidad. Al final de cuentas, sabemos que realizamos una falta por no tener el cinturón, o los que vamos en motocicleta que no contamos con el casco, que no cumplimos el 100% con las reglas. Yo en un ejemplo, uno de los puntos en los que realicé la persuasión con los elementos, yo iba con una compañera de trabajo en la moto y no llevábamos los cascos. Entonces, traté de nos paró un elemento de vialidad y terminé aplicando las técnicas de persuasión, pues mencionándole que, pues mi compañera, completamente amiga, era mi pareja y que no se quiso poner el casco porque, pues andaba de genio, porque me vio unos mensajes y de repente realizar este tipo de prácticas para poder evitar sanciones es una habilidad que se tiene, que si bien debe de ser aplicada con responsabilidad, en muchas ocasiones nos ayuda con este tipo de beneficios o que se tengan estas resoluciones sin que nos genere algún perjuicio.
Si bien es ético o no es ético, pues al final de cuentas es una situación que claramente no es ética, pero que se termina realizando. Ya en práctica es poder transmitir, ya si bien nuestra teoría del caso en los juicios no es la mejor a nuestra contraparte, poder realizar este tipo de cuestiones, poderlas traer a los juicios, son aspectos que ya caben en cómo cada uno de nosotros como abogados defensores o ministerios públicos vamos a estar abordando nuestra teoría del caso. La teoría del caso no solamente se aplica en lo que fue en la situación del delito, todo lo que conllevó todo este escenario, sino también poder realizar un análisis de estos aspectos que muchas veces no se mencionan en la teoría, pero que al igual son importantes. Es un ecosistema jurídico. Por ende, tenemos que realizar nosotros como abogados el poder realizar este razonamiento y poder realizar este estudio de cuáles son todos estos elementos que nos están rodeando. Posteriormente, poder realizar una acción o ejecutar algún plan. ¿Y es válido? Sí, al final de cuentas es válido, pero es muy importante que nosotros tengamos bien claro cómo y cuándo y con quién podemos realizar. La argumentación y la persuasión, la argumentación siempre va a ser muy válida, pero la persuasión es este plus que cada uno de nosotros como abogados podemos realizar para poder obtener un mejor resultado en cada una de nuestras situaciones. ¿Tienes alguna duda, algún comentario, Jesús, al respecto? Pues nomás como para que me quede claro ese concepto, la argumentación es algo más como científico y la persuasión es algo más como de testimonio, algo así Al- entender. Así es, Jesús. Sí, bien, es esta cuestión. La argumentación sí se basa en acontecimientes lógicos y que tienen la validez de poderlos comprobar. Y la persuasión también va en base con este mismo principio, pero abordando más a buscar que con cuestiones de sentimiento, cuestiones que no tienen que ver con los aspectos lógicos de nuestro dicho en la argumentación, podamos llegar a convencer, podamos realizar este tipo de motivaciones que nos ayuden a que la persona que nos esté escuchando pueda llegar a hacer pueda hacer lo que nosotros querramos. Un ejemplo más sencillo, pues son estas personas cuando estamos en el centro o en algún restaurante que de repente llegan y piden dinero, pero claramente si le vas con la argumentación de que quieres dinero para poder comer, pues al final de cuentas va a ser una decisión de, pues te puedo dar o no puedo darte. Al final de cuentas vas a estar en una proporción en la cual va a ser más seguro que no te den. En cambio, realizar este ejercicio de persuasión por estas personas es llegar y que tienen algún familiar en el hospital o que sufrieron algún accidente o que tuvieron alguna cuestión, que ya llegan con cuestiones más sentimentales y que son de aspecto sensible para cada uno de nosotros. Y ahí aumenta esta posibilidad de que se obtenga el resultado que ellos quieren. Si bien es verdad o no es verdad, pues es una realidad de que solamente ellos saben, pero al final de cuentas están realizando su trabajo. El poder dar elementos lógicos, pero acompañados de elementos sentimentales o elementos que ayuden a convencer el objetivo por el cual están realizando la acción. Ok, muy bien, maestro. Bien, continuamos con la siguiente. Argumentar busca convencer, es una frase que se encuentra, pero persuadir busca ganar la voluntad. En el juicio oral se requieren ambas. Es un conjunto de dos habilidades y dos cuestiones que si bien tenemos que aprender a comunicarnos, en juicios orales es fundamental, Jesús. Si no se tienen estos dos elementos, muy difícilmente creo que se podría obtener, perdón, lo que nosotros estamos buscando. Existen muchos abogados y muchos compañeros que realizan una teoría del caso increíble, realizan una argumentación, pero muy, muy bien hecha. Pero al final de cuentas es la manera en cómo lo transmites o cómo lo haces, lo das a conocer, lo que realiza la diferenciación entre cada uno de ellos. Si bien ya vimos el principio y vimos esta introducción de lo que habla la argumentación y lo que habla la persuasión, también existen diferentes tipos de teorías. En el cuadro que estamos viendo a pantalla, vemos las cuatro más importantes en cuestiones de la argumentación. ¿Cuáles son estas?
La primera, la principal y la que se ha tomado de referencia durante todos los sistemas jurídicos, no solo en México, sino de manera internacional, es la teoría de Aristóteles, que habla de la retórica. ¿Cuáles son los elementos? Son la etos, patos y logos. La credibilidad, la emoción y la razón. ¿Cuál es la aplicación en la que lo realizamos en los juicios orales? Pues realizamos una estructura discursiva básica del alegato. ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo se realizan? ¿Y cómo se ejecuta? La manera en la que nosotros transmitimos, ya sea al juez o a las diferentes autoridades, que un hecho sucedió, pero también aplicándole estos elementos que nos ayuden a poder darle una emoción, pero sobre todo la credibilidad. De nada sirve que estés realizando una buena estructura en tu teoría del juicio, cuando estés realizando, perdón, teoría del caso, y que estés transmitiendo los hechos que en realidad sucedieron, si no existe esta picardía que se necesita al momento de transmitir una idea. Por eso mismo, Aristóteles, con la teoría de la retórica, termina siendo un modelo impecable y que hasta estos días se sigue replicando, porque al final de cuentas se juntan estos tres elementos que nos ayudan a poder darle que es la esencia de los juicios. Por otro lado, la siguiente teoría es la de Tolmin, que nos menciona el esquema argumentativo, que da la estructura de los tesis, los datos y otorga una garantía. En la aplicación del juicio oral realizamos una construcción formal al argumento, ya más cuestiones más cuadradas en lo que engloba y lo que narra la teoría como tal, de cómo tiene que estar estructurado nuestras aportaciones en los juicios. Si bien ya va más por las cuestiones de la lógica, ya deja de lado los elementos emocionales, sino llegar directamente al meollo del asunto y poderlo otorgar de una buena manera. La siguiente es la de Perelman y la de Obertrix, que nos ayuda y que nos menciona la audiencia como un centro de la argumentación y que esta aplicación en el juicio oral se otorga según la adaptación del discurso al juez. Es ya más una cuestión más analítica de cómo se tienen que realizar estos elementos que conforman nuestra argumentación, dependiendo cuál es el escenario, cuál es la manera en la que vamos a estar siendo juzgados por los jueces, cómo se va dando los elementos que se traen al cabo. Y por último, la de Petty y Casiopo, que es la ruta central y periférica de la persuasión como principales aportes. ¿Cómo lo aplicamos? Con el estilo discursivo según el tipo de audiencia. No vamos a estar buscando que convencer sino al juez, sino buscar con esta situación de poder dar una cuestión de convencimiento para las personas que conforman la audiencia. Este modelo, el Peri Casiopo, es muy aplicado en el sistema anglosajón, en el sistema de Estados Unidos, que las decisiones no son tomadas al 100% por un juez, sino por una audiencia, por este cúmulo de personas que escuchan los juicios y en base a cómo son narrados los hechos, se termina tomando una deliberación. ¿Cuál es más justo? ¿Cuál es más benéfico? Pues al final de cuentas, cada uno de los países y cada uno de los sistemas jurídicos realiza esta elección y amolda su sistema jurídico acorde a lo que sus necesidades o la percepción que tienen de los juicios es cómo se vaya a realizar. ¿Cuál es la mejor de todas estas teorías? Pues yo sigo diciendo y lo voy a seguir transmitiendo que es la retórica. El poder cumplir esto o tener estos tres elementos juntos de la credibilidad, la emoción y la razón son lo que nos ayuda a poder transmitir y poder otorgar no solamente unos hechos certeros, sino poder dar todas estas cuestiones de poder transmitir de la mejor manera cómo fueron y cómo sucedieron los hechos. ¿Cuál es más responsable? Pues al final, si vamos al 100% de lo que es el juicio oral, pues estaríamos hablando de la teoría de Tolmin, que busca este esquema argumentativo, que no busca ninguna otra cuestión, sino de cómo sucedieron los hechos y cómo traemos estos datos o estas referencias para cómo las atraemos al juicio para poderlas externar y poderlas hacer del conocimiento del juez. Esto es dependiendo cuáles son cada uno de los fuertes de cada uno de los abogados.
cómo cada uno de nosotros vamos a estar siendo responsables o cómo vamos a estar realizando este estudio previo de cuál va a ser la cuestión más beneficiosa para cada uno de nosotros. Es algo que tenemos que tener bien establecido cuando vayamos a realizar algún juicio. Poder dar este análisis y realizar nuestro trabajo previo a de poder ver cuál es la verdadera técnica o cuál es la manera en la que vamos a estar presentando todos estos puntos al momento de llegar al juicio. Jesús, ¿hay alguna duda, algún comentario o algo que quieras aportar? Bueno, entonces continuamos con la siguiente Perdón, diapositiva. maestro, que Ah, había quitado el te silencio. escucho, Jesús, perdón. Perdón, entonces para usted la mejor es la retórica para los juicios, o es Sí, al final, la que más se basa usted, pues. sí, al fin, yo también del intento cada vez que se realizan todas estos juicios, sí, yo sí voy más por la retórica. Poder tener estos puntos en las que se junten los elementos de la credibilidad, la emoción y la razón como puntos primordiales al momento de presentar esta teoría del caso. Es muy, pues al final, te doy mi punto de vista. Al final, creo que cada uno de los abogados va a tener diferentes elementos y volvemos al punto principal. Cada quien va a tener una manera o ya va a tener su ruta esclarecida. Algunos van a preferir mejor solamente buscar elementos adicionales o elementos externos que no hayan sido los que hayan sucedido en los hechos que se denuncian o que se están buscando esclarecer para poder transmitir sus ideas o su teoría para poder tanto imponer como librar a nuestro presunto culpable. Pero te lo vuelvo a decir, es la perspectiva y es a título personal. Y vas a encontrar algunos otros que tal vez yo esté diciendo alguna mentira o que no estén de acuerdo. Va a ser algo natural. Al final de cuentas es con la práctica, es como vamos a ir amoldando nuestro estilo o qué es lo que mejor nos funciona. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, tanto desde prepa, universidad y ahora en la maestría, que pues esto es como una andada en bici. Al principio Ujú. te vas a caer, y no siempre la primera te va a funcionar, pero significa el tener esta responsabilidad de poder realizar de mejor manera nuestro trabajo para poder encaminar la ruta a la cual vamos llevando. Muy bien, maestro. Perfecto. Bien, entonces, aquí es ahora yo te pregunto a ti, Jesús, ¿para ti qué es más importante en el juicio oral? ¿La solidez lógica de un argumento o la forma en la que lo presentas? ¿Tú qué crees que sea más importante? Para mí la solidez, ¿no, maestro? Es lo que se le va a dar más credibilidad a lo que puedas, pues, mostrar, se puede decir, entre, pues, teórico, pues. Exactamente, creo que ¿Cómo aquí es te... donde se dividen. Te escucho, perdón. No, perdón, digo que para mí es muy, importante o mejor o más factible cómo se desempeñe uno ahora a la hora de estar, pues, ofreciendo, bueno, en el juicio en total, en general. Por supuesto, es que al final creo que aquí es donde el juicio, los juicios orales en México realizan esta división de bandos. Es cómo salen a la luz y cómo sobresalen estos colegas que tienen una manera de argumentar y de preparar todos los elementos del juicio de una manera espléndida. Y yo veo videos de repente de mis compañeros, de mis colegas de la universidad y cómo se realizan esta situación en la que es mejor tener una solidez lógica al momento de cómo presentarlo. Sí, muchos van a empezar pues a elevar la voz y a hacer tonos dramáticos y que ayuden a que tengan un impacto más grande al momento de presentar todos tus elementos, pero al final de cuentas al juez, dependiendo, creo que la mayoría de los que han tocado participar, pues se van más en la lógica. O sea, quiero que me argumentes, quiero que me traigas los elementos para poder llevar a la cárcel, o a encerrar a esta persona, eh, personaje que realizó las actividades delictivas,
o para dejarlo libre. Al final de cuentas, creo que yo también apoyo a tu dicho, es más importante la lógica, pero pues al final, al poder dar esta opción de que sea un juicio oral y que ahora nos ayuden o nos obliguen más bien a prepararnos más, ayuda también a hacer esta segmentación de cuáles abogados si realizan una excelente recopilación de datos y aparte lo externo y otras en las que pues, tienen algunas carencias. ¿Qué es más importante? Pues al final es lo que nosotros busquemos o cómo querramos realizar los elementos. Bien, ¿cuáles son algunos de los elementos claves de la argumentación efectiva? Si bien lo estábamos viendo y como te mencioné hace un momento, es muy importante la teoría de la retórica de Aristóteles, la tomamos de referencia como uno de los tres pilares una argumentación efectiva. La lógica, la emoción y la credibilidad. Logos, que es la lógica, que es la estructura lógica del argumento y la coherencia con las pruebas y el razonamiento. ¿De qué manera lo estamos obteniendo? ¿Cómo estamos realizando esta recopilación? Pero no solamente recopilarlos, sino estructurarlos y poderlos decir de una manera que sea acorde a lo que se realizó. Si no realizamos esta estructura o realizamos un argumento lógico de nuestra recopilación, no nos vamos a entender. Y si no nos entendemos, estas son de las virtudes que tienen los juicios orales. Si no nos llegamos a externar de una buena manera o realizamos nuestro trabajo adecuado como abogados y podemos realizar este estudio de cómo lo vamos a estar diciendo, vamos a perder. Por eso mismo, yo cuando escuchaba a muchos maestros, yo estudié la licenciatura ahí por el 2016, en la que muchos maestros, cuando llegábamos al punto penal, decían que fue un parteaguas. Jesús, al final eran abogados que estaban tan acostumbrados al antiguo sistema penal que ya tenían sus machotes, ya tenían sus formatos y solamente cambiaban los nombres dependiendo cuál fuera el delito, pum, lo presentábamos y nunca veían al juez. Pero ahora llega este nuevo reto en el cual tenemos que llegar a argumentar, nos paramos frente a un juez y externamos nuestra teoría del caso, pues muchas personas están muy acostumbradas, muchos abogados estuvieron muy acostumbrados al sistema anterior, que ahora llega esta nueva actualización y deciden desertar, deciden ya mejor retirarse. Pero volvemos a lo mismo, son los parteaguas. Hubo esta cantidad de abogados que decidieron mejor ya no ejercer, pero otros en las que se toman como un reto y de ahí han salido muchísimos abogados. Yo recuerdo mucho esta lección con un maestro de amparo que mencionaba esto. Al final no tenemos que olvidar que somos profesionales y necesitamos estar actualizándolos. Un profesionista que no se actualiza es un abogado que no te va a servir. Va a llegar un momento en el que va a quedar obsoleto. Entonces, la lógica como primer elemento termina siendo muy importante. ¿Tienes algún comentario, alguna duda, Jesús? No, efectivamente, lo que hace mención ahorita, me tocó ir de inicio, creo que por ahí del 2014, 15, me tocó recibir el primer diplomado en juicios orales. Ok, No lo tomé al 100% por mi misma actividad, pues, pero iba cuando podía y los abogados en ese que estaban yendo, ministerios públicos y pues, gobierno y litigantes, sí, les decía el maestro, nos dio el maestro Daniel Espinosa Licón, ok, ya. y les decía, claro que sí, él todavía era juez de control en Ciudad Guzmán. Hacía mención que sí se iba a dar y todavía los abogados incrédulos, tanto los de gobierno como los litigantes, hacían mención que aquí no se iba a dar, que porque, pues, como estaba muy grande el Estado y que no sé qué tanto, municipios, y ya cuando se dio, pues ya cuando se dieron, pero de topes. Sí, y el maestro Licón es un referente y creo que es uno de los grandes ejemplos de que cómo debe de ser un servidor público y más en el sistema penal. No solamente tiene que ser alguien que sepa, porque al final de cuentas necesitamos tener conocimiento. Sí, pero también que puedas realizar esta transmisión de los hechos. Y cada vez que tengo la oportunidad de verlo y a entrar a alguna conferencia, alguna participación de él, yo quedo siempre anonadado. Es un referente. Y justamente es de estos elementos del Poder Judicial que tomo como ejemplo cuando se habla
una verdadera argumentación y una retórica de todo esto que conforma el sistema penal. Entonces, vemos cómo sí se puede realizar, incluso solamente es que querramos y que llegue, que pase lo más importante, que nos preparemos. Muchos queremos formar parte, pero cuando se habla de esta cuestión de la preparación o de una constante actualización, es ahí donde se realizan esta diferenciación de cada uno de los elementos que conforman. Pero bueno, después de esta primer pilar de la argumentación efectiva, pasamos al siguiente, que es el ethos, la credibilidad. La credibilidad del abogado, su imagen profesional y la seguridad del conocimiento son cuestiones que se deben de contar al momento de poderlo transmitir. Esto ya no cuenta más como de cuestiones teóricas, ya forman parte de la personalidad de cada uno de los abogados. ¿De qué manera vamos a llegar? ¿De qué manera vamos a estar contándolos? Incluso por eso mismo, yo recordaba en la licenciatura, teníamos las materias de, en la que nos ayudaban a poder tener una mejor comunicación, de poder tener una buena manera de platicar y sobre todo externar ideas. ¿Cómo se llamaba? Expresión oral y escrita. Así se llamaba la materia en la cual pues más que ser una materia teórica, pues es una práctica. Cómo vas a tener esta verdadera práctica? Pues aventándote y dándote esta manera en la que podamos ir estructurando y poder crear nuestra manera en la que vamos a estar realizando nuestra labor. Y por último, pues el pathos, la apelación emocional, el ejemplo de empatía con la víctima, el dramatismo de los casos. Elemento ya en tercer lugar, pero al final de cuentas que en conjunto juntan la manera en la que podemos llegar a tener una persuasión o una argumentación más efectiva. Un abogado puede tener, o debe tener argumentación, pero sobre todo muchos no van a llegar con la persuasión. A muchos se les hace muy burdo e innecesario el llegar a tener estos tipos de sentimientos al momento de externar. Y conozco muchos, incluso el esposo de una compañera mía es Ministerio Público y lo narra muchas veces. O sea, para mí no, en el trabajo no son emociones, o sea, para mí es trabajo y voy directamente y lo que se necesite. Y ahí vemos que cada uno de nosotros somos completamente diferentes, Jesús, pero qué es la personalidad y la esencia de cada uno de nosotros, no significa que porque a uno le meta más empatía o tenga más cuestiones sentimentales en los juicios, sea peor o mejor abogado que otro. Volvemos al mismo principio que hablábamos al inicio de la clase. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son estas cuestiones que van a beneficiar más a mí como abogado? Pues es dependiendo cuáles son los resultados que busco obtener y cómo me ha ido el análisis de las anteriores veces en los que le he realizado. La argumentación efectiva se basa en una estructura clara, argumentos sólidos y una presentación persuasiva. Además, es crucial considerar la claridad, coherencia y refutación de los contraargumentos para lograr una argumentación convincente. No solamente se trata de lo que yo esté diciendo. El juicio son dos partes. Una que defiende a la víctima, que es el Ministerio Público, y otro que defiende al presunto culpable, a quien realizó los hechos delictivos. Entonces, pues son los juegos de voleibol, en lo cual dices un argumento y te lo refutan o te dan otra teoría del caso, en lo cual va en contra de lo que tú dijiste. Y es ahí la preparación de todos los hechos que hayas obtenido y que hayas estudiado de una buena manera, sean transmitidos de una buena manera al momento de que nos toque a nosotros poderlos externar. Ha habido muchos videos, incluso la práctica, y me han tocado cuestiones en las que te das cuenta de que sí, el sistema judicial en nuestro estado justamente estaba lleno de buenos elementos, pero también de muchísimos muy malos. Y ahí es donde siempre llego realizo este razonamiento con mis alumnos o con compañeros de, pues, qué tanto respeto le tienes a tu profesión. Si no tenemos esta preparación o encaminamos a dónde queremos llegar, pues va a ser muy fácil que no optemos. Y al final, si no obtenemos un resultado favorable, pues van a ser cuestiones de que nos van a catalogar como malos abogados y si no nos contratan, al final, pues no hay dinero y si no hay dinero, pues tenemos que dedicar a otra persona. Y todo lo que estudiamos no va a valer la pena.
Entonces, la argumentación y la persuasión son elementos que van a la par, pero uno puede tener más relevancia que otro, dependiendo cuáles son la esfera en la que estemos parados. ¿Tienes algún comentario, algún dicho o algo que quieras aportar, Jesús? No, todo bien, maestro. Muchas gracias. Perfecto. Bien, vamos a pasar a otro tema que si bien va a la par de la persuasión, ahora vamos a ver el otro tema. La persuasión es esta cuestión en la que intentamos llegar con los elementos de emocionales al momento de decir un dicho. Pero ahora llega la otra contraparte, que son las falacias argumentativas. ¿Qué son estas? Son tipos de razonamientos que parecen válidos a primera vista, pero que contienen un error lógico o un engaño en su estructura o contenido. Estas falacias pueden ser utilizadas de una forma intencional para manipular o persuadir, o pueden ser errores no intencionales cometidos por falta de conocimiento o descuido. Son estas pequeñas mentiras que se dan ya sea de manera lógica o de manera de desconocimiento. Por no haber dado algún elemento o no haber conocido bien todo este escenario y al momento de empezar a realizar cuestionamientos o responder preguntas, se omiten las verdades y se realicen diferentes tipos de mentiras. Existen los tipos de falacias argumentativas en los cuales se clasifican en dos cuestiones, formales y no formales. Las formales se relacionan con la estructura lógica del argumento, donde la conclusión no sigue las premisas. Las no formales se relacionan con el contenido de la argumentación y pueden ser de relevancia. Las premisas no son relevantes para la conclusión o de ambigüedades. El significado de la palabra o frases es confuso. Es aquí donde vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar la importancia de poder realizar nuestro trabajo previo antes de poder entrar a un juicio oral. ¿De qué serviría o de cuál es la credibilidad que yo como maestro, voy a poner otro ejemplo, en la que yo esté otorgando alguna materia o esté teniendo alguna participación en clases de materias que yo no conozco, que no soy especialista? Yo que voy a estar dando clases en una materia de matemáticas. Podría tener el conocimiento, pero van a llegar momentos en los que los planes de estudio o la manera en la que se estructura una clase, pues me van a terminar comiendo. Y es por eso ahí es saber poder tener todos esos elementos que sean necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo. Cuestiones de los juicios orales, por eso es primordial y muy esencial el poder tener todos los elementos y todos los sucesos que tuvieron parte en el hecho delictivo, poderlos tener al 100%. Si no los contamos o si no realizamos esta debida identificación, va a llegar un momento en el que vamos a tener que realizar estas falacias, que al final de cuentas podrían ser situaciones que nos favorezcan o que la otra parte tampoco la sepa, pero pues el 90% de las veces si comentes o si dices algún tipo de cuestionamiento que no está 100% sentado, te va a terminar por derrumbar toda tu teoría del caso. Por eso mismo es muy importante, nuevamente lo menciono, que un abogado conozca los temas y conozca todas las cuestiones y que las tenga bien identificadas para que al momento de que se tenga o que sea necesario el traerlas al juicio o poderlas externar, no exista ninguna duda en la cual nos puedan poner en tela de juicio nuestro dicho. ¿Tienes algún comentario, Jesús? Me imagino que eso se daba mucho al inicio de que empezaron los juicios orales, ¿no, maestro? Correcto. Con los abogados, pues, que no se querían pues, llegar, pues, a como si fuera una plática o algo ahí, exhibir ya sea el interrogatorio y contrainterrogatorio de una manera errónea porque no estaban preparados o sea, no tenían las bases, pues, para poder saber de interrogar y contrainterrogar, ¿no? Claro, y mira, yo, realmente yo no empecé a tener esta experiencia cuando se llegó la reforma, que fue en el 2008, y cuando fue el tiempo límite para la implementación de la reforma, que fue en el 2016. Estamos hablando casi de 18 y 9 años, desde que se realizaron este tipo de cuestiones. Pero sí tenía oportunidad de acudir a la penal, a estos tribunales o a estos
este, a estas representaciones, incluso verlas en video. Y sí es muy importante cómo ha sido la evolución. Si bien todavía nos falta muchas o se tienen algunas cuestiones que no se tienen al 100% contempladas, Jesús, creo que no hemos ido mal, no hemos estado sin hacer nada. Creo que ha sido una evolución favorable, pero era increíble cómo, como tú lo mencionaste hace un momento, cómo existían abogados que llegaban y no se tenían ni siquiera la preparación, y ahí es donde vemos el amor que le debes de tener y el respeto a tu profesión, no pensar que es una clase, una exposición, el poder llegar así de esa manera, pero sí era llamativo, y ahí los obligaron sí o sí a actualizarse o tomar mínimo cursos de cómo hablar o hilar una idea con 3 palabras seguidas, porque era increíble. Al final se intentaba sacar el trabajo por medio de esta argumentativamente, o llegaban estas falacias argumentativas, mentiras más que nada, en las que una por omisión o simplemente por desacato las mencionábamos en el juicio para beneficio o perjuicio de alguien más. Las falacias argumentativas tienen diferentes tipos, o las que más seguido se tienen en los juicios es la ad hominem, que ataca directamente al abogado contrario. Una falacia en la cual poder decir que el abogado o el ¿cómo se llama? El Ministerio Público tiene intereses en el juicio, y de repente tiene algún parentesco y por eso quiere dejarlo libre, o de repente fue una persona que le debe dinero y chismes y chismes y que por eso lo quiere meter a la cárcel. Son este tipo de falacias argumentativas, que van directamente a los abogados o a la otra parte que lo trata de convencer. Las apelaciones a la emoción excesiva también son falacias argumentativas en las cuales se impregna, no por demeritar a los abogados, pero sí que le echan más crema a los tacos de lo que debería. Sí, sí es buena, y es una buena herramienta el persuadir y poder llegar a tener esta herramienta de llegar emocionalmente, pero también existen estos abogados que lo aplican de manera excesiva. ¿Y qué tan profesionales? Pues yo digo que no es mucha, pero es muy incómodo de repente encontrarte juicios en los que incluso los abogados o esta parte que argumenta empieza con lágrimas de llanto, y es un poquito excesivo. Creo que ahí se equivocaron de escenario. Tendría que haber ido a las telenovelas, pero son herramientas y son cuestiones que uno no puede controlar. Otra falacia es la falsa causa, que es asumir casualidades sin prueba, en las que digamos hechos o lleguemos a mencionar cuestiones en el juicio que no tenemos la manera de comprobarlo. También es una falacia. El asegurar que sucedió algo que no nos consta o que no tenemos los medios adecuados para poderlo comprobar, también se considera una falacia. Por eso mismo, siempre es muy importante solamente argumentar cuestiones que sean 100% verídicas, o que tengamos los documentos o las pruebas necesarias para poderlas traer a juicio. Si no lo tenemos, es mejor no mencionarlas. Y aun cuando, si no son al 100% verdaderas o certeras, es mejor incluso no mencionarlas. Y por último, la petición de principio, la circularidad, el poder el poder obtener o tener esta situación en la que no nos preparamos o no lo obtenemos para evitar cierto tipo de cuestionamientos en el juicio. Todo este tipo de falacias, pues es una lástima que sigan sucediendo, que se sigan dando los juicios en el estado de Jalisco, pero vuelvo a lo mismo. Ha sido una evolución, tal vez no a pasos agigantados como quisiéramos, porque ya van 9 años desde que tuvo el tiempo límite para implementar los juicios orales en el estado de Jalisco, pero creo que vamos en buen sentido. La mayoría de abogados y la mayoría de las partes, tanto jueces, Ministerio Público y abogados defensores, han ido por una buena tendencia. Lamentablemente llegamos con esta reforma al Poder Judicial, con las elecciones de los jueces, que cuestionable, sí,
pero pues al final hay que velar por hacer nuestro trabajo. Son decisiones que el Poder Ejecutivo Federal se tomó y creo que consta de nuestra responsabilidad como ciudadanos y como abogados el poder cumplir con los requerimientos que son necesarios para nuestra profesión. ¿Tienes algún comentario, Jesús? No, maestro, todo bien. Nomás, pues se puede decir en general las falacias, pues son todas las que se presentan y no se pueden comprobar, ¿es correcto? Ya Exactamente. de investigación o testimonio, pues. O incluso cuestiones que no tienen nada que ver con el juicio. Las más certeras en esa cuestión son las ad hominem, que van directamente a una persona. De que me ha tocado solamente una vez escuchar al Ministerio Público demeritar la vestimenta de un abogado. Entonces es ahí donde pues no tiene nada que ver cómo se ve un abogado con lo que es la esencia de esta situación que es el juicio, el poder realizar esta argumentación. Pues son comentarios que de repente como personas, pues al final de cuentas somos seres que pensamos y sentimos y muy poco se tiene el 100% de control en nuestras personas, pero de repente las emociones y los puntos de vista salen a flote y pues terminan perjudicando más que beneficiar. Entonces, es ahí donde buscamos el tener esta certeza de lo que estemos diciendo, lo que estemos aportando en el juicio, sea algo que tengamos al 100% comprobado para evitar caer en este tipo de cuestiones, Jesús. Ok, maestro, gracias. Bien. Vamos como uno de los últimos puntos, la audiencia y la adaptación del discurso como uno de los puntos adicionales. Si bien la argumentación y la persuasión son habilidades que se tienen como abogados, el poder realizar esta adaptación y la audiencia en el discurso son elementos que abonan a lo que te mencionaba al principio de la clase. El poder realizar este estudio previo a todas estas situaciones externas al juicio que son trascendentales, pero que al final de cuentas son importantes. La adaptación del discurso a la audiencia es crucial para la efectividad de la comunicación. Implica ajustar el contenido, tono y estilo del discurso para que sea relevante y comprensible para el público específico al cual va dirigido. Esto aumenta el impacto y la conexión con la audiencia, asegurando que el mensaje sea bien recibido y bien comprendido. Cuando estemos hablando la audiencia en este tema, habla acerca de todos los personajes que conforman nuestro ecosistema jurídico, que es el juez, Ministerio Público, el defensor de la víctima, perdón, del presunto culpable o la persona que realizó el delito y la víctima. El poder tener estas estudio de todo lo que conforma previo el, el juicio o a cómo vamos a estar estructurando es muy importante. ¿A quién persuadimos en el juicio oral? Pues primeramente el abogado debe persuadir principalmente al juez de control o al tribunal o el de juiciamiento. También debe ser considerado al Ministerio Público, la víctima, el defensor contrario o incluso al público. El poder tener esta situación, si bien yo no soy tan el, no apoyo tanto esta idea de que se tendría que modificar dependiendo cuál es el juez. eh, Creo que no ayuda mucho, pero al final de cuentas también es necesario tenerlo bien dicho. O como todos somos personas completamente diferentes y creo que existe esta diferenciación, Jesús, en las cuales algunos abogados buscan mencionar muchas cuestiones para que engrosen los dichos, los hechos y esta participación en el juicio. Y va a haber jueces que no lo van a ver con malos ojos, pero también existen muchos otros ejemplos en los cuales los mismos jueces apuran ya sea al abogado defensor o al Ministerio Público para que sean certeros en lo que están diciendo. Y es aquí donde se habla la adaptación del discurso. El que tengamos resultados positivos tomando un dicho demasiado prolongado no significa que siempre nos va a servir. E incluso vamos en contra de uno de los principios de los juicios orales, que es la continuidad y la rapidez en las que se tienen que realizar
los juicios. Si vamos en contra de este principio, el juez claramente, porque se ha pasado, puede llamar la atención a cualquiera de las dos partes y sobre todo darlos de, sacarlos del juicio porque están yendo en contra de un principio fundamental del juicio oral. Por eso mismo, la adaptación del discurso va más no en hacerlo prolongado, sino acortarlo y poderlo hacer más certero para cumplir con este objetivo y con este principio de los juicios orales. ¿Tienes algún comentario, Jesús? No, maestro, está bien. Va. ¿Por qué es tan importante la adaptación del discurso? Mencionábamos hace un momento y yo lo centro en estos puntos. Primeramente, la relevancia. Un discurso adaptado se centra en los intereses, necesidades y nivel de conocimiento de la audiencia, haciendo que el mensaje sea más significativo para ellos. Cuando estemos hablando de esta relevancia y cómo podemos impactar en la manera o las necesidades, podemos verlo muy bien al momento de los juicios en los cuales no sean personas adultas. Recordando que la materia penal no solamente son conflictos entre personas adultas conscientes, sino también adultos mayores e incluso niñas, niños y adolescentes, a los cuales una adaptación del discurso tiene que ser amoldado a que sea entendible para cada una de las partes. Y es un principio fundamental, Jesús. El poder dar tener esta habilidad de poder comunicarnos de la misma manera, pues, con el mismo fin, tanto con adultos como adultos mayores y con niños, que es lo más complicado, es una habilidad que tenemos que desarrollar. No sé si llegaste a ver en alguna vez una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que conocemos estas resoluciones que son de hojas y hojas y hojas. La resolución fue comprimida en solamente 3 hojas con lenguaje muy simple porque iba dirigida a la resolución de un niño. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo se tiene que realizar esta adaptación, no solo en perjuicio, sino en beneficio de las partes y que sea lo más comprensible para las personas a las que va dirigido. Por otro lado, también va con el segundo punto de esta importancia de la adaptación del discurso, la comprensión. El adaptar el lenguaje, ejemplos y analogías a la audiencia facilita la comprensión del mensaje, incluso si el tema es complejo. Esto aborda lo que te mencionaba hace un momento. Si vamos con el papel de la Suprema Corte de Justicia y lo que realiza usualmente, pues hubiera sido una resolución de 50 hojas porque es el estudio completo de todo el juicio. Incluso las resoluciones que hemos tenido en diferentes materias, no solo la penal, sino en todas las materias mercantil, laboral y civil, pues son documentos largos en los cuales te embrollan y muchas personas optan por no leerlas porque es muy cansado, pero poder realizar y la importancia de poder tener esta comprensión y poder adaptar nuestro lenguaje jurídico a temas más comprensibles y más sencillos, dependiendo a quién va dirigido, es una de las importancias de la adaptación del discurso. Por otra parte, la conexión. Al mostrar empatía y comprensión hacia la audiencia, se establece una conexión más fuerte, generando confianza y aumentando la receptividad al mensaje. Existen jueces que hablan teórica e incluso mencionan sus dichos en latín, que es la lengua principal al momento de que hablamos de derecho. Y si bien eso denota la preparación que tienen como personas que imparten el juicio, pues volvemos a los mismos inicios. ¿Qué tan comprensible o qué tan adaptativo es tu discurso? Es una autoridad y si bien puedes denotar tu conocimiento, tenemos que desarrollar y desempeñar nuestro trabajo de una forma responsable. Y por último, ¿cuál es otro punto importante de la adaptación del discurso? Pues la efectividad. Un discurso adaptado tiene más probabilidades de lograr sus objetivos, ya sea informar, persuadir o entender, porque resuena con la audiencia. Si hablamos de manera rembombante y con términos correctos en latín o en diferentes dialectos en los cuales se estableció el derecho, pues sí, te vas a oír muy, muy, muy estudiado, pero ¿quién te va a entender? No, no, no vamos a evitar esta cuestión de la comunicación. Y si bien te dan esta herramienta de poderte el,
comunicar de manera oral, pero también es hacerlo de una manera responsable. No nos vamos a estar preocupando, no tenemos que ir a qué tan bien o qué tan complejo se escucha mi decir, sino llegar, ser certeros y ser concisos. Por eso mismo vuelvo a lo que te comentaba al principio de la clase. La retórica de Aristóteles va más en este principio. Sí, buscar los elementos, ir con la lógica, pero sobre todo ser certeros. Estos son algunos de los puntos importantes al momento de que realizamos una adaptación del discurso en los juicios orales. Jesús, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Sí, también se da mucho cuando pues están en los alegatos o en los interrogatorios, eso que hablan mucho de artículos. Ni el Exactamente, abogado se la sabe, pero nomás porque los tiene ya a la mano y pues el que va a argumentar él, ¿verdad? Pero exactamente. la gente a veces no sabe, el mismo otro a veces hasta ni el juez se lo sabe, tiene que andar apuntando y buscando. Sí, exactamente, y es lo que yo tal vez me puedo sonar un poquito irresponsable, Jesús, pero yo cuando doy las clases en licenciatura, en derecho, en pedagogía, que ven cuestiones de derecho o en administración, yo sí les digo que no sirve de nada que te aprendas los artículos, que los aprendas de inicio a fin, sino que sepas razonar y poderlos trasladar y poderlos decir de la manera en la que mejor beneficio te sea. Por eso mismo, cuando doy clases en derecho que no son de la licenciatura, sino en otras licenciaturas, intento más a que se realice este razonamiento y sobre todo la práctica, porque si somos muy técnicos, no nos van a entender. Y si bien tenemos esta fama que los abogados utilizamos, incluso nos denominan labiosos por la manera en que nos comunicamos, pero también es la responsabilidad de poder tener una conversación o una argumentación de una manera clara sin utilizar tantos tecnicismos. Ahí entra la efectividad, ¿verdad, maestro? Exactamente. Entonces vemos que sí, la argumentación y la persuasión son elementos importantes, pero argumentar termina siendo la más importante. ¿De qué te sirve de decirlo, transmitir una emoción si no tienes una base sólida, que son los argumentos? Entonces es aquí donde hacemos esta diferenciación entre lo que es eficiente, lo que la mayoría de gente va, pero la relevancia e importancia. Las bases, que es la argumentación. Bien, ¿cómo podemos realizar una adaptación del discurso? Pues utilizando estos elementos que nos menciona la teoría, la investigación, el lenguaje, el tono, el estilo, ejemplos, los elementos visuales, la interacción y la retroalimentación. La investigación, pues como te lo mencioné en toda la clase, antes de la presentación se investiga a la audiencia para conocer sus características demográficas, niveles de conocimiento e intereses y expectativas. El poder dar como nosotros, como jueces o como abogados o defensores, ministerios públicos, es poder dar este conocimiento. ¿Quién vamos a estar hablando? ¿Quiénes nos van a estar escuchando? ¿Quiénes son elementos o personajes que van a estar en el juicio que necesiten comprender de la mejor manera? Un juez, he visto y se han visto muchos videos en los que los mismos abogados son tan técnicos y son tan revoltosos y cantinflean incluso, que los mismos jueces te dicen, oye, prepárate mejor, se suspende la audiencia o en ese momento te quita como abogado defensor o como ministerio público porque estás haciendo un desempeño deplorable. En el Ministerio Público, pues no importa, no tiene tanta importancia porque si lo hacen mal, pues lo único malo es que van a dejar a alguien libre o a alguien que pudo haber cometido un acto muy malo. Pero pues al final de cuentas es la responsabilidad que tenemos. Qué tan importante o qué tanta preparación contamos para el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cuál es otro de los elementos que podemos adaptar? Pues el lenguaje, utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando jergas técnicas y términos que la audiencia no comprende o que sean innecesarios. Vamos a hablar de estos dos puntos, tanto como es ideal el poder utilizar solamente el lenguaje que sea idóneo, que no ser tan técnico. Yo siempre he sido mucho de la parte de evitar estos tecnicismos y ser más amigable con la mayoría de las personas, no porque alguien tenga un nivel educativo o sea, estamos en un entorno, no podamos evitar este elemento de la comunicación, sino que poder ser responsables y poder
utilizar estas herramientas. Yo no tengo el mismo lenguaje con mis alumnos de prepa, con los de licenciatura o ahora en la maestría. En la maestría me siento un poquito más cómodo porque podemos entablarlo y creo que hace menos engorroso y sobre todo menos aburrido el estar hablando con tecnicismos. El discurso lo podemos adaptar en todas las situaciones de nuestro ser. El tono y el estilo también se pueden adaptar para que sean apropiados para la audiencia y el contexto. Utilizar este estudio de cómo poder transmitir o cómo poder hablar es una de las situaciones que podemos estar optando. Con ejemplos y analogías, utilizando los más relevantes para la audiencia y que ayuden a ilustrar los conceptos complejos. También podernos permitir el utilizar esta herramienta de las analogías termina siendo muy certera. El ejemplificar y poder traer de la teoría a la práctica estos elementos y poderlos externar a la audiencia nos ayuda a ser muy certeros y aparte de que se logre transmitir lo que estamos buscando. Los elementos visuales como los apoyos que se complementen a tu mensaje o lo hagan más atractivo suele ser muy benéfico, pero muy poco utilizado. Y creo que en juicios orales el traer elementos visuales no es muy apto, pero se llega a hacer, se llega a dar y también ayuda a que se pueda otorgar esta mejor transmisión de lo que se está intentando decir. La interacción, involucrar a la audiencia a través de las preguntas o actividades, ejemplos prácticos para mantener esta cuestión, ya habla más en elementos del sistema anglosajón que se utiliza y se realiza mucho. Pero al final de cuentas, este discurso se puede utilizar también al momento de realizar una participación en los juicios orales en México. Y por último, la retroalimentación, prestar atención a las reacciones de los jueces y la audiencia en el discurso y adaptar tu presentación si es necesario. El estar siempre realizando una adaptación. No tendríamos que estar verificando estos dos puntos de cómo reaccionan o cómo se interactúan en nuestra audiencia si al final de cuentas somos certeros y buscamos lo que es necesario. Dar el hecho que nosotros estamos defendiendo como verdadero, siempre y cuando cumplamos con los elementos esenciales, las pruebas necesarias y que este sea un hecho 100% verídico. Es así como podemos realizar estas adaptaciones y la importancia que tenemos como abogados, el poder otorgar y realizar y desarrollar sobre todo esta herramienta o esta habilidad de poder adaptar un discurso. ¿Tienes alguna duda, Jesús? ¿Algún comentario? No, maestro, todo bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces aquí vemos ejemplos de adaptación. Si el público está compuesto por expertos del tema, puedes usar lenguaje técnico, profundizar en detalles, cuestiones que te pueden ayudar. El público es más general, se puede utilizar un lenguaje más accesible y con ejemplos más simples. Si el público es joven, se puede usar un tono más informal y ejemplos relevantes para su edad. Y si el público es diverso, se pueden utilizar ejemplos y analogías que apelen a las diferentes perspectivas. Son elementos que cada uno de nosotros podemos obtener, pero al final de cuentas abono y ahundo mucho en lo que te mencionaba. Creo que es el certero, si el tener todos estos elementos y realizar el estudio previo, recopilar nuestra estructura y poderlos transmitir de una manera lógica y comprensible, termina siendo lo mejor al momento de realizar un juicio oral. Y pues bien, con esto terminamos la clase del día de hoy, Jesús. Primero que nada, quisiera saber, ¿ya has tenido interacción con la aplicación de la escuela? Nomás para, pues, así como clases virtuales, algo así. Ajá. ¿No has subido tarea? Normalmente las mando a los WhatsApp de los profesores. Va, va. Entonces, vamos a seguir con esta misma tendencia. Este, el, te explico. Por favor, realiza la tarea un alegato de apertura. Vas a realizar un pequeño alegato en el cual vas a denominar un delito de homicidio culposo por un accidente vial al atropellar a una mujer de 60 años por una falla mecánica en su automotor. Vas a plasmar estos elementos en los cuales vas a englobar lo que hemos estado platicando en la clase del día de hoy. La argumentación y sobre todo, si lo ves necesario, persuadir un poco al momento de que estés realizando tu alegato de apertura.
La extensión, no pasa, no, la que tú consideres necesarias, es solamente para empezar a desarrollar estos dos elementos y estos dos conceptos que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Sobre ¿Me todo la repite, argumentación y la persuasión, si tú lo crees necesario. me repite el delito, por favor? Sí, aquí está en pantalla es delito de homicidio culposo por un accidente vial. Es que no me sale. Va a ser porque estoy en otra. Ah, Bueno, va, pues va a venir en tareas, ¿verdad? Ahí va a sí, venir. de todos modos, eh, ahorita te escribo por el chat mi número para que lo notes ujú. y me mandes un mensaje. O de igual manera, si tienes alguna complicación con los números en la escuela, les pides que te proporcionen mi número personal y ya ahí tenemos la comunicación. Eh, me ¿Te haces llamas? llegar es un mensajillo ¿Qué te y da? te hago llegar la presentación que vimos en la clase del día de hoy y ahí vas a poder ver también la tarea. Ok. Otra cosa, maestro. Dígame. Ahorita estoy descansando, tengo la oportunidad de ser más participativo y estar más al pendiente, Ajá, pero ya sí, el siguiente martes ya trabajo ok, un día, sí, ya no, y hasta la última clase, creo que son tres con usted, sí. estar de la misma manera como ahorita. Ah, perfecto. No te preocupes, Jesús. Al final de cuentas, creo que es mi manera de dar clases, el hacerlas interactivas y que sea una participación. Pero al final de cuentas, vamos a aplicar lo que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Vamos a adaptar el discurso. Entonces, la siguiente perdón, la siguiente clase, lo preparo y si tienes oportunidad, sin problema. Si no, damos la clase corrida para que tú la puedas escuchar o, en dado Igual, caso, la puedas ver después en video. en caso de que no tenga ningún problema, yo la puedo estar escuchando y ya nomás, hay veces que no puedo ni escucharla porque hay mucho ruido, pero trato pues de estar atento. Pero por Sí, me ve participativo es por ese motivo. no, no te preocupes, Jesús. Muchas gracias. Y entonces, si esa es la situación, tú no te preocupes. La próxima semana nos vemos igual a las 7 de la noche. Comienzo la clase, la empiezo a comentar y si existe esta posibilidad de que puedas participar, adelante. Si no, la puedes ver en video después para evitar que exista algún conflicto o que desatiendas los asuntos de tu trabajo. ¿Te parece? Le agradezco mucho, maestro. No, te agradezco yo a ti, mucho gusto nuevamente, Jesús. ¿Ya pudiste visualizar mi número? Sí, ya lo tengo apuntado. Hecho. Ahorita lo guardo, Mándame un mensajito para que sepa de quién es. hecho, Jesús. Entonces, espero tu mensaje, te hago llegar esta diapositiva y en la última vas a poder ver los detalles de la tarea. Un alegato de apertura, delito de homicidio culposo, trata de plasmar cuestiones argumentativas y si tú lo ves necesario, cuestiones persuasivas. Ok, muy bien, maestro. Perfecto, entonces, sin más por el momento, Jesús, damos por finalizada la clase del día de hoy. Te agradezco nuevamente, que pases buena noche y nos vemos la siguiente semana. De igual manera, maestro, que esté muy bien. Hasta luego.